Estantes de supermercado vacíos. Padres que saltan comidas para que sus hijos puedan comer. Y ciudadanos que tienen que elegir entre comprar alimentos o mantener calientes sus hogares. Cualquiera que escuche declaraciones como estas probablemente imaginará que estamos hablando de países pobres con un historial de crisis de abastecimiento, como podemos ver en Cuba, Venezuela y muchos otros. Sin embargo, para sorpresa de muchos, todas las situaciones denunciadas tuvieron lugar en el Reino Unido, uno de los países más ricos del mundo y con una de las tasas de desempleo más bajas del planeta. Mucho más que ofrecer oportunidades de trabajo a casi todos sus ciudadanos, el Reino Unido consigue combinar el pleno empleo con uno de los salarios mínimos más altos del mundo, que ronda los $2.000 mensuales. E incluso con estos indicadores positivos, ¿cómo se explican noticias como esta, que afirma que los ciudadanos del Reino Unido tienen que consumir piensos y recurrir a las velas para calentar la comida? ¿Y cómo es posible que, en un país tan rico, 1 de cada 5 personas viva en la pobreza y casi 3 millones tengan que depender de donaciones de alimentos para sobrevivir? Eso es lo que voy a mostrarte en este vídeo. El Imperio Británico fue uno de los mayores de la historia, con colonias y protectorados en todos los rincones del mundo. Para que te hagas una idea, en su apogeo, entre 1880 y 1930, el imperio era tan grande que alrededor del 20% de la población mundial vivía bajo el dominio de la corona británica. Como potencia dominante en la esencia mundial, era inevitable que los residentes de las regiones centrales de poder, como Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales, tuvieran unas condiciones de vida infinitamente mejores que los ciudadanos de las colonias. Sin embargo, a medida que el imperio entraba en decadencia tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la dinámica interna del Reino Unido empezó a cambiar significativamente. Inesperadamente, la caída del imperio no supuso un empeoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la metrópoli, ya que los recursos y ventajas obtenidas durante tanto tiempo se emplearon en crear servicios y ayudas para toda la población del Reino Unido. Basándose en un plan elaborado por el economista y parlamentario William Beveridge, el gobierno tomó medidas para universalizar el acceso a la sanidad y la educación de todos los ciudadanos británicos, independientemente de su cotización o situación laboral. También se crearon seguros y ayudas para ayudar a los parados y a las personas sin ingresos, así como prestaciones como la baja por maternidad. Además de la ayuda, el gobierno ordenó la construcción de más de 1 millón de nuevas viviendas para alojar a quienes carecían de ellas. Las medidas implantaron lo que se conoció como el estado del bienestar británico y durante décadas permitieron que prácticamente todos los ciudadanos del Reino Unido vivieran con lo mínimo. La ayuda fue importante en varios momentos críticos, como en 1996, cuando aproximadamente 1/4 parte de la población tenía unos ingresos relativamente bajos en el país. Este porcentaje es incluso superior al actual, en el que un porcentaje menor se encuentra en esta condición. Pero, ¿qué explican las noticias y cifras que presenté al principio del vídeo? Durante décadas, aunque haya cambiado, el sistema de prestaciones que ofrece el Reino Unido ha sobrevivido a diferentes gobiernos de distintas ideologías. Los cambios significativos que están teniendo un impacto directo en el mundo actual no empezaron hasta los 2010. Este año, el gobierno ha recortado 80.000 millones de libras del gasto público, de los cuales unos 18.000 millones se han destinado a gasto social. En los años siguientes se produjeron más recortes y las personas necesitadas que recibían esta ayuda para llegar a fin de mes empezaron a pasar apuros. Lo que ya era un escenario complicado para muchas personas se ha agravado aún más con algunos acontecimientos recientes, como en enero de 2020, cuando el Reino Unido finalizó el proceso de salida de la Unión Europea, lo que se conoció como Brexit. Menos de 2 meses después, se declaró la pandemia del coronavirus, y cuando parecía que todo podía mejorar, la invasión rusa de Ucrania volvió a complicar la situación del país.
Básicamente, lo que han hecho estos acontecimientos, aunque de diferentes maneras, fue aumentar el coste de la vida, lo que ha provocado las situaciones descritas y otras que veremos a lo largo del vídeo. Los recortes realizados durante casi una década han golpeado con mayor dureza a la población más vulnerable. Y aunque el sistema sanitario, conocido por sus siglas NHS, sigue siendo público y gratuito, quienes más dependían de él han sido los que más han sufrido durante la pandemia. Según un informe del sitio web Infobae, la tasa de mortalidad por coronavirus en las regiones más pobres duplicaba la de las zonas más ricas del país. La situación también queda más clara cuando analizamos este gráfico publicado por Statista.com, que muestra el considerable aumento del número de personas que tuvieron que recurrir a los bancos de alimentos antes y después de la pandemia. Siempre en el mismo gráfico se puede ver claramente cómo el recorte de las prestaciones sociales a partir de 2010 ha aumentado significativamente el número de personas que reciben donaciones de alimentos año tras año. Durante la pandemia, el país rompió incluso el récord de personas que vivían en la pobreza. Según un informe de The Telegraph, había 14,5 millones de ciudadanos en esta condición. Teniendo en cuenta que la población del país es de aproximadamente 67 millones de habitantes, 1 de cada 5 personas se encuentra en esta situación. Lo que ya era complicado empeoró aún más a principios de 2023, cuando las estanterías de los supermercados empezaron a vaciarse por completo y muchas tiendas tuvieron que limitar el número de productos por cliente. Esto se debe a que, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la libre circulación de mercancías ha sido interrumpida y los camiones que transportaban productos al país empezaron a pasar mucho tiempo esperando el despacho en las fronteras. Debido a las largas esperas, varias empresas han optado por dejar de vender al Reino Unido y dar prioridad al comercio con otros países de la Unión Europea. Los acuerdos comerciales con otros países, una de las principales ventajas señaladas por los partidarios del Brexit, no funcionaron como se esperaba y el resultado fue una escasez de productos y un aumento de los precios para los consumidores, lo que en consecuencia ha complicado la situación de los que tienen menos dinero. Un artículo de The New York Times revela, entre muchas historias, la de una profesora de guardería con 2 hijos que utiliza algunas estrategias para alimentar a sus hijos sin que se den cuenta de la situación por la que están pasando. Según el informe, cuando sus hijos le piden una merienda que no puede permitirse, les ofrece hacer un picnic y utiliza la fruta que recoge en el banco de alimentos. La profesora también denuncia que las cenas familiares se reducen a pasta y que a menudo se salta alguna comida para que sus hijos tengan más para comer. Son situaciones inimaginables, sobre todo porque hablamos de personas que tienen trabajo e ingresos regulares. Pero el aumento del coste de la vida ha dejado a una parte importante de la población en una situación crítica. Lo que ya era malo se ha vuelto aún peor a medida que se desarrolla la guerra de Ucrania. Una de las consecuencias del conflicto ha sido el aumento de la inflación en varios países, y el Reino Unido no fue diferente, ya que el país registró su mayor subida de precios en 42 años. El principal aumento se ha producido en el coste del combustible y la energía, lo que acaba afectando a casi todos los demás productos y sectores. Sin embargo, en el caso del Reino Unido, esta subida de precios ha obligado a muchas familias pobres a tomar una difícil decisión. Según un informe de Reuters, el pasado invierno alrededor del 23% de la población no ha podido mantener sus hogares cómodamente calientes. Y según la ONG Acción Energética Nacional, aproximadamente 6 millones de familias del país se encuentran en situación de pobreza energética, lo que significa que más del 10% de sus ingresos se gasta en energía. Por eso vemos informes de personas que usan velas para calentar la comida o que utilizan equipos de calefacción para intentar que la comida esté caliente. Y un informe de The Guardian muestra que la situación empeora aún más porque todo se vuelve aún más caro para los pobres. Una persona en esta situación, por ejemplo, a menudo tiene que recurrir a préstamos para llegar a fin de mes, pero la mayoría de ellas acaban excluidas del sistema bancario y tienen que recurrir a préstamos con intereses mucho más elevados. Incluso la energía, un bien tan esencial, es cada vez más cara para los pobres.
Como no pueden pagar sus facturas, estas personas tienen que recurrir al sistema de prepago, en el que los contadores funcionan introduciendo una tarjeta que hay que recargar previamente. El problema es que las tasas de este caso son más elevadas y pueden suponer un coste adicional de más de 500 libras en un año. Si a todos estos problemas se añaden los elevados alquileres del país, se obtiene la imagen completa de lo que es ser pobre en el Reino Unido. Solo por alquilar una habitación en un piso de la capital, Londres, hay que pagar una media de 935 libras al mes. Esto representa un compromiso del 40% del salario medio, que es alrededor de 2.300 libras al mes. Por supuesto, al ser la capital y la ciudad más grande, el alquiler es más alto, pero en el resto del país el precio medio de una habitación individual es de casi 600 libras. Las necesidades siguen causando otros problemas que podrían seguir afectando al país e incluso obstaculizar el crecimiento en el futuro. Otro informe de The Guardian mostraba que la pobreza extrema afecta a muchos estudiantes de enseñanza superior, dificultando su rendimiento e incluso aumentando la tasa de abandono, caracterizada por el abandono de los estudios por parte de los alumnos. Muchos estudiantes tienen que trabajar muchas horas, tanto para mantenerse a sí mismos como a sus familias. Si esta situación no se invierte, podría provocar una reducción del número de profesionales cualificados en el futuro y quitar a miles de personas la oportunidad de mejorar sus vidas. Los niños, por supuesto, también sufren los efectos de esta crisis. En solo un año, el número de niños que viven en situación de pobreza alimentaria se ha duplicado, alcanzando la cifra de unos 4 millones de niños y niñas. Esto significa que 1 de cada 5 niños vive en hogares donde uno o más miembros de la familia se han saltado al menos una comida al día, o incluso han pasado un día entero sin comer. Los efectos de la malnutrición en la escuela no solo afectan al rendimiento académico de los niños, sino también a su desarrollo biológico. Según un estudio publicado por The Guardian, en los últimos 10 años, a medida que ha aumentado la pobreza, la estatura media de los niños británicos de 5 años ha empezado a disminuir. Sorprende darse cuenta de que en uno de los países más ricos del planeta, una parte importante de la población esté pasando por situaciones como esta. Y sorprende aún más darse cuenta de que esta podría ser la realidad del país a partir de ahora. Está claro que los días de gloria del Imperio Británico han quedado atrás. Y por todo lo que estamos viendo, parece que para los residentes en el Reino Unido, que se han acostumbrado a las ventajas de vivir en el país, ha llegado el momento de enfrentarse a una nueva realidad. Al menos eso es lo que piensa Hugh Peel, economista jefe del Banco de Inglaterra. En una entrevista realizada en abril de este año, el economista afirmó que los británicos deben aceptar que ahora son más pobres. En otras palabras, quiso decir que será necesario que los ciudadanos de su país, especialmente los más pobres, adapten sus vidas a una nueva realidad. También ha explicado que si los trabajadores siguen pidiendo subidas salariales para cubrir sus gastos, es probable que la inflación aumente aún más. A pesar de sus controvertidas opiniones, Hugh Peel no está solo, y varios artículos de The Telegraph siguen la misma línea. Con llamativos titulares que dejan claro que el país es cada vez más pobre, el periódico indica algunos de los retos de la nación para volver a crecer y ofrecer unas condiciones mínimas a sus ciudadanos. Uno de estos retos es mejorar la productividad de sus trabajadores, que actualmente son menos eficientes que los de Estados Unidos, Francia y Alemania. Según las últimas cifras, la producción anual por hora trabajada en Estados Unidos es de 58 libras y 88 céntimos, mientras que en el Reino Unido la cifra es inferior a 47 libras. Otro reto importante es combinar la distribución de ayudas y prestaciones en un presupuesto cada vez más ajustado, sin subir los impuestos. El hecho es que el Reino Unido, especialmente Inglaterra y Londres, probablemente seguirá siendo un destino codiciado por los inmigrantes de países más pobres, que ven en la emigración una oportunidad de mejorar sus vidas y ahorrar dinero gracias a la fortaleza de la moneda. Pero es probable que para algunos de sus propios ciudadanos que se han beneficiado cuando ha sido necesario,
que han llevado un estilo de vida cómodo durante décadas, con buenos salarios y servicios públicos de calidad, el país vaya a peor cada día. Si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este. Simplemente, haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.